Buenas jóvenes, espero que estén súper bien. En esta cápsula vamos a respondernos a esta pregunta de cómo empezar mi trabajo final de graduación. Bueno, la respuesta de esa pregunta es: se empieza por medio de ideas de investigación. Para llegar a esas ideas de investigación, yo tengo que conocer lo que es el método científico, aplicarlo. Yo diría que más que conocerlo, recordarlo, porque es un concepto que ustedes ya han visto en otros momentos de su vida. Recordar cuáles son las etapas de la investigación para yo tener un panorama general de lo que es la investigación y qué es lo que voy a hacer. Y a partir de ahí empezar a formular ideas, no temas, sino ideas de investigación que van a dar como fruto un posible tema. Ahora bien, empecemos con materia. ¿Qué es método científico? Bueno, es el procedimiento para alcanzar el conocimiento objetivo de la realidad y dar respuesta a las interrogantes de la naturaleza. Bajo ese punto, en realidad el método científico lo hacemos todos los días. Cada vez que nos levantamos y nos hacemos preguntas, observamos un fenómeno y nos cuestionamos acerca de ese fenómeno, de ese comportamiento humano, empezamos con el método científico. Sin embargo, para llamarse método científico, tiene que haber un modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin que ya yo he determinado un objetivo, sistematizando los conocimientos. Para eso existen varios pasos. El primer paso es observar. Es importante que ustedes observen a su alrededor, se cuestionen qué les interesa, cómo se relaciona eso que les interesa con el objetivo de estudio de la carrera, de la disciplina de orientación. Que vayamos al segundo paso, que es problematizar, es decir, formular preguntas que no se respondan con un sí o con un no, sino que nos den la posibilidad de abarcar temas específicos. Con ello, bajo la lectura de referencias, de teoría, de artículos, poder buscar temas teóricos con los cuales guiar nuestra investigación para formular hipótesis en el caso de lo cuantitativo o suposiciones en el caso de lo cualitativo. Eso nos lleva a la siguiente etapa, que en el método científico le llamamos experimentación, pero básicamente la recolección de los datos, donde nosotros diseñamos la estrategia metodológica, vamos al campo, empezamos a recolectar datos para poder hacer una descripción de los resultados, codificando, tabulando, categorizando estos datos, ya sea cualitativos o cuantitativos, de manera que estén ordenados y nos permitan el siguiente paso del método científico, que es el análisis, es decir, comparar los resultados a la luz de la teoría, a la luz de la disciplina, para llegar a conclusiones y recomendaciones, para que sea el último paso la comunicación de esta sistematización, ya sea preparando un informe o presentándolo con todos los hallazgos que obtuvimos a la hora de hacer este procedimiento ordenado y sistematizado. Básicamente, el método científico lleva a cabo la observación y la evaluación de fenómenos para establecer suposiciones que nos lleve a la demostración de esos objetivos o esas hipótesis desde el fundamento teórico. Eso es muy importante, requiere el análisis, requiere la lectura constante y también tiene la idea de, después de haber analizado esos datos, proponer nuevas observaciones o esclarecer o fundamentar las suposiciones o ideas. Muy bien, entonces, si nosotros seguimos el método científico, ¿cómo definiríamos investigación o qué es investigar? Bueno, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema y utiliza el método científico, ¿verdad? Se posiciona comúnmente desde dos paradigmas metodológicos: el positivista y el naturalista, o sea, el cuantitativo y el cualitativo, que más adelante vamos a profundizar un poquito en ellos. ¿Cuáles son las etapas de una investigación? Bueno, yo tengo que primero hacer una especie de estado del arte, donde yo necesito ideas, una revisión general de lo que se ha investigado a nivel disciplinar, generar un tema a partir de toda esa revisión, un tema por lo menos preliminar, para luego hacer una revisión específica de ese tema y construir antecedentes y también poder justificar el por qué es importante analizarlo. Luego está la etapa del problema, que es plantearnos una pregunta de investigación con sus respectivos objetivos o propósitos y sus respectivas hipótesis o suposiciones. Hay una etapa exploratoria, que es la consulta de diferentes fuentes,
que nos va a generar o nos va a dar la teoría que va a orientar la investigación. Después yo debo hacer una estrategia metodológica donde yo diseñe las tareas, el método, los instrumentos, sepa bien la población con la que voy a trabajar, además de otros aspectos. Por último está el trabajo de campo, donde yo aplico esos instrumentos. ¿Para qué? Para presentar los resultados a partir de codificaciones o categorizaciones. Perdón. Y con esto poder analizarlo confrontando esos resultados con la teoría y la disciplina que me generen conclusiones y recomendaciones. Es decir, las conclusiones son las respuestas a los objetivos o propósitos que yo me generé y las recomendaciones, esas sugerencias a diferentes poblaciones de acuerdo con los resultados, es decir, de acuerdo con esa respuesta a objetivos y propósitos. ¿Para qué? Para yo poder hacer un informe, ya sea la preparación del documento o la presentación y poder comunicar a la comunidad científica mis resultados. Ahora bien, ¿qué trae el informe? Bueno, nosotros vamos a hacer en tres etapas. En este primer semestre vamos a trabajar el capítulo de introducción, que tiene el antecedente, la justificación, el planteamiento del problema, objetivos o propósitos y alcances y límites. Después tengo el marco teórico referencial, en el que voy a trabajar teóricamente cada uno de mis objetivos. Es decir, voy a tener un posicionamiento teórico, la teoría de que vamos a analizar los resultados, donde yo también explico y defino mi fenómeno general, o sea, el tema general que yo tengo mi objetivo. Y luego, por objetivo específico, voy especificando la teoría y los conceptos que necesito entender para luego analizarlo. En el segundo semestre vamos a retomar el marco metodológico con su paradigma, su enfoque, su diseño, los instrumentos, la población o las personas participantes y evidentemente algunas consideraciones éticas que hay que tomar en cuenta en el campo y la estrategia que vamos a utilizar de análisis. Eso va a ser el segundo semestre. Para el siguiente año ustedes aplican instrumentos y ahí es donde realizan el análisis, conclusiones y recomendaciones para luego poder comunicar sus resultados por medio de lo que llamamos la defensa. Ahora bien, ¿qué son ideas de investigación? Luego de entender ese panorama completo de cómo investigo, cuáles son las etapas, yo tengo que empezar por ver qué quiero investigar, qué me interesa. Desde una manera muy preliminar, no es un tema como tal, sino es una idea. Yo debería revisar cuál es ese primer acercamiento a la realidad que vamos a investigar o a los fenómenos, sucesos o ambientes que me interesan estudiar, porque eso es lo que nos va a dar la idea. ¿Cuáles son las fuentes de ideas de investigación? Puede ser inspiración, puede ser que basados en intereses personales, ¿verdad? Yo pueda ir ahondando en temas que son interesantes para mí. Obviamente, eso no es suficiente, requiere trabajar el tópico o idea y pulirla, ¿verdad? Acortarla, pero sí podemos empezar desde un interés muy básico que después pueda convertirse en una idea. Por ejemplo, si a mí me interesa porque vi que en una, no sé, en la práctica, vi que un grupo de estudiantes que eran migrantes tenían un comportamiento un poquito más aislado que el resto de sus compañeros y compañeras. Bueno, la migración, la socialización son ideas con las cuales yo puedo empezar a trabajar. Otra fuente puede ser la oportunidad, es decir, cuando tenemos la oportunidad porque trabajamos en algún lugar de práctica o hacemos horas de estudiantes y hay un tema que ese lugar quiere investigar, eso se puede hacer, ¿verdad? Cuando surge por facilidad y podemos investigar ese tema. También otra fuente es la conceptualización o el concepto, que es un poquito más exploratorio, donde nosotros detectamos un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse un poquito más o profundizarse, es decir, ya está, pero queremos aportar mayor conocimiento o evidencia. También tenemos cuando es una necesidad, cuando requiere solucionarse alguna situación específica y entonces primero hay que investigarla para poder ver qué soluciones hay. Normalmente esta fuente está muy relacionada a proyectos de investigación.
Y por último, no menos importante, de hecho, de la cual vamos a hacer hincapié es en los vacíos. Cuando nosotros hacemos el estado del arte y detectamos temas poco estudiados o no investigados en un contexto particular, pues eso nos ayuda. Ahora bien, recuerden que estas fuentes, tanto inspiración, oportunidad, concepto como necesidad y vacío, pueden complementarse entre sí. Puede ser que a mí me interese algo, que tenga la oportunidad para estudiarlo y que además sea un vacío, ¿verdad? Esas cosas se pueden combinar. De hecho, la mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen ya en planteamientos más precisos y estructurados, es decir, en temas, que eso después, con los antecedentes, vamos a poder estructurar formalmente la idea de investigación, ¿verdad? Y seleccionar eh, muy bien cuál va a ser esa perspectiva desde la cual la vamos a trabajar. Recuerden que hay temas que ya han sido investigados, estructurados y formalizados, donde yo puedo encontrar muchos documentos o materiales que reportan resultados de investigaciones anteriores. Eso ya, al ser un tema tan investigado, no deberíamos seguir haciendo algo que ya se hizo, ¿verdad? Podemos, sí, temas que ya han sido investigados, pero que no están tan estructurados, donde solo se ha investigado de manera dispersa o donde no hay mucho acceso porque solo se ha hecho, no sé, en Estados Unidos. Son cosas que podríamos entonces estudiar desde nuestro contexto. O también temas que son muy poco investigados o del todo no investigados que también podríamos generar ideas de investigación. ¿Cuáles son los criterios para yo decir una idea es muy buena? Bueno, primero porque intrigan, estimulan a la persona investigadora. Desde obviamente la disciplina de orientación es una idea que me genera muchas preguntas y que es indispensable para la disciplina investigarla. Es novedosa, es decir, es algo que casi no se ha visto antes. Puede servir para elaborar teorías o solucionar problemas en el caso de un proyecto. Y también es muy importante, lo suficientemente grande para fomentar nuevas interrogantes y cuestionamientos. Cuando es muy cortita, cuando se responde o sí o no, o cuando yo ya sé la respuesta, digamos, por ejemplo, qué tan importante es eh, atender a personas migrantes, eso no es una idea de investigación o un problema de investigación porque se sabe que es importante. ¿Verdad? O se puede decir sí es importante, se responde con un sí o con un no. Tiene que ser una idea que fomente nuevas interrogantes y cuestionamientos. Algunas recomendaciones, pues son examinar temas que no sean muy amplios, o sea, sí tienen que ser lo suficientemente grandes para que tenga por lo menos tres temas específicos, pero sí tenemos que tener cuidado de no hacer cosas que no sean de orientación o que sean demasiado amplias que no podamos investigar en menos de un año y medio. También puedo compartir las ideas con amigos u otras personas informadas, puede ser en persona o a través de internet para conocer diferentes opiniones, datos o referencias relacionadas con esa idea. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estructurar la idea o de estudiarla, ¿verdad? No solamente enunciar una idea, una ocurrencia, sino realmente analizar qué relación tiene con el objeto de estudio de la disciplina y si es necesario investigar eso o no. Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algunos aspectos, ojalá vacíos que tengamos dentro del contexto, y relacionar nuestras propias ideas personales, aspiraciones, experiencias con la idea de investigación. Cierro esta cápsula diciéndoles que nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Esto es una frase de Marie Curie y hace referencia a perderle el miedo a la investigación, a perderle el miedo a cuestionarnos. Es un proceso muy bonito, es un proceso donde descubrimos resultados y alcances y compartimos y colaboramos con la comunidad científica. Entonces vamos a entrarle con mucha actitud. Mejores, gracias por escuchar la cápsula. Sigamos trabajando.